Por último, para continuar con el cálculo de derivadas, vamos a hacer algunos ejercicios sencillos. Entonces el primero, para los primeros vamos a utilizar el formulario básico de derivadas, entonces vamos a utilizar las derivadas básicas. Primero, derivada de una constante es igual a 0. Entonces, si yo digo que f de x es igual a 3, f' de x es igual a 0, según este formulario. Y bueno, según las nociones matemáticas. Segundo, vamos a hablar de la derivada de una función. Entonces, para la derivada de una función utilizamos esta fórmula que es aquí la fórmula 4 y decimos, dice aquí que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Por ejemplo, f de x igual a 3x a la 5, ¿cierto? X es 5 es n, ¿cierto? Lo vamos a bajar a multiplicar, entonces me queda 15x a la n menos 1, o sea, 5 menos 1, 4. Y esta sería nuestra derivada, perdón, aquí no ve la igualdad, sino va la derivada. Entonces esto es igual a f' de x. Es la regla de la potencia. Entonces cojo el exponente, perdón, aquí cojo el exponente, lo bajo a multiplicar y le resto 1. Y este ya sería mi derivada. Tercera regla. Derivada de una constante por una función. Por ejemplo, aquí ya lo aplicamos indirectamente, pero si yo quiero decir f de x igual a 4x. f' de x, o sea la derivada de esta función, va a ser simplemente aplicando esta misma fórmula, voy a decir la constante y le quito el grado de la función, o sea, es igual. Sabemos que este x es como si tuviera un x a la 1, ¿cierto? Este 1 está aquí como exponente, va a pasar a multiplicar. 4 por 1, 4. X. De x a la 1, menos 1 me queda x a la 0, ¿cierto? Entonces, 4 por x a la 0. Y sabemos que x a la 0 es igual a 1. Entonces me queda igual a 4. ¿Vale? Siguiente fórmula. Bueno, uno se puede preguntar qué pasa cuando esto es menos 1, ¿verdad? Aquí ya entramos con las fórmulas de potencias negativas. Por ejemplo, 4. F de x igual a x a la menos 1. Sabemos que x a la menos 1, por propiedades de los exponenciales, de los exponentes que tenemos acá, por ejemplo, x a la menos 1 es igual a 1 sobre x, ¿verdad? Y la derivada de esto no la vamos a utilizar de la misma manera que la derivada anterior, sino que vamos a decir siempre derivada de 1 sobre x es igual al logaritmo natural de valor absoluto de x. ¿Listo? Para exponentes más grandes, por ejemplo, 5, f de x igual a 5x a la menos 4. Aplico la misma fórmula que habíamos visto. Entonces va a ser igual, la derivada va a ser igual a. Entonces f' de x va a ser, el menos 4 está como exponente, va a bajar a multiplicar. Entonces me queda menos 4 por 5 menos 20 x a la, el menos 4 está restando, menos 4 menos 1 menos 5, ¿verdad? Entonces como vemos aplicamos la fórmula de exponentes normalmente, ¿vale? El mismo procedimiento podemos seguir para radicales. 6. Decimos que f de x sea igual a raíz de x, ¿verdad? Raíz de x se puede escribir como x a la 1 medio por propiedades de los radicales, por esta propiedad que vemos acá. Aplicando la regla de la potencia, podemos decir que f' de x va a ser igual a el 1 medio está como exponente, va a bajar a multiplicar 1 medio por x a la 1 medio menos 1 menos 1 medio. Y esto es igual a 1 sobre 2 raíz de x por propiedades, ¿cierto? Otro ejemplo que sea un poco más claro puede ser, por ejemplo, 7. F de x igual a x a la 1 cuarto.
¿cierto? Sabemos que x a la 1/4 sería raíz cuarta de x. F' de x en este caso sería igual a 1/4 por x a la 1, digo, a la menos 1/4, a la 1/4 menos 1, ¿cierto? 1/4 menos 1 es menos 3/4. Entonces este sería nuestro resultado.